Entonces ahora, pues vamos a conversar hoy sobre hormonas sexuales masculinas, ¿sí? Y tenemos acá, ok, este va a ser la agenda del día de hoy. Vamos a hablar un poco sobre los andrógenos. Dentro de ellos tenemos a la testosterona y además de eso vamos a ver su biosíntesis, sus efectos fisiológicos y farmacológicos, lo que es la parte de absorción, biotransformación, eliminación. Usos terapéuticos, también vamos a hablar sobre los antiandrógenos. Aquí tenemos los inhibidores de la secreción de testosterona y tenemos los inhibidores de la acción de los andrógenos. Y vamos a hablar un poquitico sobre lo que es la disfunción eréctil. ¿Ok? Señalización, inhibidores de la fosfodiesterasa 5 y cuáles son esas terapias que están en desarrollo. Entonces, como recordemos, ¿de dónde se origina la testosterona? Tenemos básicamente aquí nuestra molécula de colesterol y recuerden que tiene 4 anillos A, B, C y D, ¿sí? De esta, a través de una escisión en la cadena lateral de esta molécula de colesterol, se va a transformar a pregnenolona. Y después esta, por acción de la 17 alfa hidroxipregnenolona, se va a formar la dehidroepiandrosterona. Y esta o la DEA, que es como uno la llama, se va a transformar en androstenediol. Luego, esta misma pregnenolona, por acción de la 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, se va a pasar de pregnenolona a progesterona. Y aquí fíjense que por acción de la 17 alfa hidroxiprogesterona también tenemos androstenedionas y esto también se va a transformar a testosterona. Entonces fíjense que acá la molécula de testosterona queda igual con 4 anillos, pero con diferentes grupos en las posiciones 1, 3, 11, 17, 20 y 21. Luego, como les comenté, recordemos que todas las hormonas sexuales, así como las femeninas, las masculinas también tienen un eje hipotálamo, hipófisis y glándula efectora. Entonces recordemos que desde el hipotálamo se va a producir la hormona liberadora de gonadotropina, que es la GnRH. Eso va a ir por la parte portal y va hacia la adenohipófisis o la hipófisis anterior y aquí se van a liberar las dos hormonas que son la LH y la FSH y la FSH va a ir a lo que es las células germinales y células de Sertolis y la LH va a actuar sobre las células de Leydig. Entonces ellas va a producir la testosterona, las células de Leydig, y las células germinales van a producir junto lo que es la espermatogénesis. Más acá en este cuadro lo podemos ver un poquito mejor. Como les dije, el eje siempre va a ser hipotálamo, hipófisis, glándula efectora, que en este caso sería el testículo, ¿sí? Entonces fíjense cómo desde el hipotálamo se libera la GnRH, viaja por el circuito portal hacia la adenohipófisis o hipófisis anterior, se liberan FSH y LH y FSH actúa sobre las células de Sertoli para producir la espermatogénesis y la LH va a actuar sobre las células de Leydig que están en el testículo para producir testosterona. Y es así como tenemos nuestra producción de hormonas sexuales masculinas. Entonces, fíjense cómo ocurre esta síntesis de la testosterona por acción de la LH. Como les comenté, recordemos que toda hormona para poder actuar tiene que unirse a un receptor. Entonces, una vez que esto se une, tenemos el colesterol libre que ingresa por sus propiedades liposolubles. Se va a encontrar con una primera enzima que es la desmolasa y esa me va a ayudar a transformar el colesterol libre en pregnenolona
después por una 17 alfa hidroxilasa me pasa a 17 hidroxipregnenolona y por otra desmolasa que es la 1720 me pasa a DEA. Y dependiendo si me actúa la 3 beta hidroxideshidrogenasa, se me forma androstenediona y si va a actuar la 17 hidroxideshidrogenasa, me va a dar testosterona. Y recordemos que el eje hipotálamo, hipófisis, glándula tiene una retroalimentación negativa que es de asa corta cuando hablamos que si hay muchas hormonas de testosterona y hay una suficiente espermatogénesis, eso va a ir hacia la adenohipófisis para decirme no necesito más producción, entonces hace una retroalimentación negativa y por otro lado también va a ir al hipotálamo para que no se libere la GnRH. Sin embargo, cuando tenemos bajas concentraciones de las hormonas FSH y LH, ocurre una retroalimentación positiva, tanto a nivel de la hipófisis como del hipotálamo. Y es así como obtenemos nuestras glándulas, perdón, nuestras hormonas sexuales masculinas. Entonces, también recordemos que de esta testosterona, como les dije, va a tener 4 anillos A, B y C y D con sus respectivos grupos en las posiciones claves como son la 3, 4, 5 y en la posición 17 por acción de la 5-alfa reductasa, esto se transforma a un metabolito activo que se llama la dihidrotestosterona y por acción de una aromatasa, CYP19, vamos a tener estradiol. Y por otro lado, estos dos metabolitos, tanto la dihidrotestosterona como el estradiol, son conocidos como metabolitos activos, es decir, que tienen actividad, mientras que por otro lado tenemos que esta testosterona se transforma a androsterona y es un metabolito inactivo y el etiocolanolona también va a ser otro metabolito inactivo. Entonces acá lo que quiero es comentarles cómo es este receptor de la testosterona. Fíjense que aquí viene la testosterona y su receptor. Fíjense que la testosterona va unida a esta proteína fijadora de la hormona sexual, ¿verdad? Ellos se internalizan dentro de las células y por efecto de la 5-alfa reductasa se pasa a dihidrotestosterona. Entonces, esto se va a unir al receptor. Fíjense como receptor de em, de testosterona, ¿verdad? Está aquí acoplado, pero una vez que se une la testosterona al receptor, fíjense cómo este receptor se desacopla, es decir, esta parte que es una proteína de calor se separa del receptor de andrógeno, ¿sí? Y luego pasan al citoplasma y ellos aquí van a formar este complejo de CRP. Esto son aquí un complejo de proteína y al final lo que vamos a hacer es la transcripción y vamos a permitir el crecimiento de las células para dar la espermatogénesis o también la sobrevida de estas células que van a dar final a la espermatogénesis. Entonces, fíjense cómo este receptor es muy diferente a los que habíamos conocido anteriormente, porque él se va a desacoplar una vez que ingresa la testosterona que pasa y por acción de la 5-alfa reductasa me termina acoplándose la hormona sexual masculina, que es la testosterona o la dihidrotestosterona, a este receptor. Y luego ella se acoplan acá para promover o lo que es la transcripción. De esa forma podemos tener la sobrevivencia o la formación de las células o crecimiento celular. Después, fíjense que este receptor es diferente. Acá él tiene unos dominios funcionales. Es un poco diferente a los receptores que habíamos visto anteriormente. Y aquí lo que está es codificado como
es ese receptor en diferentes tejidos o em, en diferentes organismos vivos. Después fíjense cómo este tiene esta configuración. Esta es la parte molecular y lo que les quiero decir que no pretendo que se aprendan todo esto, pero fíjense que es complejo este receptor de andrógenos y que va a tener diferentes dominios funcionales. Luego, acá, como les dije, fíjense que una vez que tenemos la testosterona, ella dependiendo de cuál enzima es la que me va a permitir o la que va a actuar, yo voy a tener básicamente dos compuestos. Si actúa la 5-alfa reductasa, la testosterona es transformada a dihidrotestosterona y si actúa la aromatasa con la CYP19 voy a obtener estradiol. Ahora, ¿cuáles son los efectos de estas sustancias en nuestro organismo? Fíjense que por un lado la dihidrotestosterona me va a ayudar mucho a la parte de la diferenciación de los genitales externos. Durante la gestación me va a permitir que ese feto que ya tiene un sexo genético definido, pues los genitales se vayan hacia la parte de masculina. Durante la pubertad va a haber maduración de esos genitales externos y ya cuando está en la adultez pueden haber enfermedades prostáticas. Y por otro lado, no solamente va a actuar sobre los genitales externos, sino también va a actuar sobre los folículos capilares y aquí es que gracias a la dihidrotestosterona va a haber crecimiento incrementado durante la pubertad que al final va a dar todo lo que es los vellos. Después, por otro lado, esta misma testosterona también me ayuda a la parte del desarrollo de los genitales internos. Entonces, acá se desarrolla el conducto wolfiano durante la gestación y la testosterona, cuando ya estamos en la pubertad, me va a aumentar a la masa muscular y la fuerza durante la pubertad y también tiene un papel importante en la eritropoyesis. Y por otro lado, lo que es el estradiol, como yo les comenté en la clase anterior de hormonas sexuales femeninas, que tanto los hombres como las mujeres producimos testosterona y estrógeno. Lo que pasa es que en las mujeres hay más estrógeno que testosterona y en los hombres al contrario. Fíjense que acá el estradiol me va a ayudar a lo que es cerrar las epífisis de los huesos largos y además tiene un papel protagónico en la libido. Ahora, ¿cuáles son esos efectos de los andrógenos en la pubertad? Como les dije, bueno, incrementa la libido, aumenta la masa muscular, hay fortalecimiento de los huesos, también va a producir los espermatozoides, va a permitir el desarrollo del pene y también me va a ayudar a desarrollar las características fenotípicas masculinas. ¿Cuáles son las consecuencias de que una persona tenga una deficiencia de andrógenos? Fíjense que en el feto masculino va a haber una diferenciación sexual incompleta. Esto ocurre durante el primer trimestre. Va a tener unos genitales externos totalmente femeninos y también va a haber una falta de diferenciación de los conductos wolfianos hacia los genitales internos. Entonces, si hay anomalías del receptor de andrógeno, ¿ok? También dependiendo del grado de anomalía, si es leve, moderada o severa, voy a tener afectación de la espermatogénesis que se va a alterar en la adultez. Voy a tener también una virilización parcial de los genitales externos. Y si es más grave, voy a tener ausencia completa de acción androgénica y un fenotipo más femenino. ¿Qué ocurre cuando tengo una 5-alfa reductasa anormal? Es decir, que ha sufrido una mutación. Va a pasar una virilización incompleta de los genitales externos y también cuando ocurre el tercer trimestre del embarazo, el déficit de testosterona me va a afectar el crecimiento del pene y tampoco va a haber descenso de los testículos al escroto. Entonces, como fíjense, los andrógenos son importantes desde el feto
luego en la pubertad y luego ya en la madurez. ¿Cuáles son las consecuencias de la deficiencia de andrógeno antes de finalizar la pubertad? Bueno, uno es que los huesos continúan creciendo por falta del cierre de las epífisis, entonces va a tener unos huesos, brazos y piernas más largos en relación con el tronco, ¿sí? Y también, no solamente eso, recuerden que el tejido mamario crece a expensas de los estrógenos. Entonces, si esta persona tiene deficiencia de los andrógenos, va a haber un crecimiento anormal del tejido mamario, que es lo que se conoce como ginecomastia. Como podemos ver, ¿qué ocurre posterior a la finalización de la pubertad? Si tenemos deficiencia de andrógenos, va a haber dificultad para la erección, disminución de la libido, va a haber oligoospermia, lo que me va a llevar a problemas de infertilidad, disminución de la fuerza muscular, osteoporosis. Para que sepan, a los hombres también les da osteoporosis. No es tan frecuente como en las mujeres, pero también los hombres no se escapan de esta alteración. Y también hay la falta de energía. Por otro lado, vamos a ver ahora cuáles son estas preparaciones terapéuticas que nosotros contamos de andrógenos. Entonces, fíjense que tenemos los andrógenos disponibles, tenemos testosterona en forma de ésteres de testosterona, que aquí tenemos el enantato de testosterona, el undecanoato o el cipionato. Esto va a depender de qué tipo de sal tenga. Tenemos unos andrógenos que tienen un grupo alquilo en la posición 17 alfa. Y aquí tenemos la metiltestosterona, oxandrolona, estanosolol y danazol. El que tuve yo más experiencia fue con el danazol, ¿sí? Y después tenemos otros como los que aquí se menciona, pero los más comunes son este que está acá de primero y el que está en la segunda línea. Acá fíjense que nosotros podemos contar también con las hormonas sexuales masculinas en diferentes presentaciones. Tenemos en inyecciones que se pueden administrar dependiendo dependiendo de cuál es la molécula y de la marca. Más adelante vamos a ver cada cuánto tiempo. Y fíjense que se administran 200 miligramos intramuscularmente. Entonces tenemos una presentación intramuscular que alcanza sus concentraciones máximas de testosterona sérica. Luego acá es una meseta y van disminuyendo gradualmente. ¿Ok? También tenemos otra presentación en forma de parche. Fíjense que esta secreción, eh, cuando cuando uno coloca el parche, que son 5 miligramos, fíjense que hay un ascenso también importante de la testosterona, claro, no tan alta como si fuera intramuscular, porque esta es forma de parche, igual alcanza una meseta, pero fíjense que aquí la disminución de las concentraciones séricas de testosterona disminuyen de forma más lenta, de forma más progresiva. Esta pendiente es menos inclinada que la forma intramuscular. Y tenemos otra donde tenemos los gel de testosterona, que también vienen en presentación de forma de gel, vienen en un tubo donde es como que si fuera, como si uno se aplicara un gel, eh, cualquier otra medicamento en forma de gel. Y fíjense que hay de 50 miligramos y hay también de 100 miligramos, pero fíjense que la que me ayuda a mantener unos niveles más altos de las concentraciones séricas de testosterona vienen siendo la de 100 miligramos. Porque la de 50 pues ofrece menos y mantiene más o menos unas concentraciones estables, pero muy cercanas a lo que es el límite inferior. Estas son algunas de las preparaciones terapéuticas de andrógenos que tenemos. Tenemos el Nevido, que es un decaneato de testosterona. Aquí tenemos el enantato de testosterona y aquí está el cipionato. Entonces, tenemos aquí, eh, ya, tenemos acá, pues, cuáles son esas preparaciones terapéuticas que hemos conversado anteriormente. Luego, ¿cuáles son los usos terapéuticos de los andrógenos? Entonces tenemos primero que tenemos uno es el hipogonadismo masculino.
También si tenemos hipogonadismo femenino se pueden utilizar. Y también otra indicación, pero esto hay que hacerlo supervisado, bajo supervisión médica. No es que se puedan estar automedicándose ni estarlo recomendando de forma personal, es la mejoría del rendimiento deportivo. Como les digo, acuérdense que la testosterona les da fuerza, les da vigoricidad y efectivamente, muchas personas a veces cuando tienen bajo estos niveles, por supuesto su rendimiento deportivo es muy bajo. Entonces esto se ve mucho en los atletas de alta competencia, pero hay que tener cuidado porque, como sabemos, todo tiene un efecto secundario. Y esto no se puede administrar si no es bajo supervisión médica. Entonces, fíjense que la androstenediona y la DEA se han popularizado debido a que son considerados suplementos nutricionales y por lo tanto no están regulados por las organizaciones deportivas. Esto es bien importante. Muchas de estas sustancias, de estas hormonas, porque fíjense que estas son hormonas, tenemos que la registran como suplementos nutricionales. Entonces, no todo lo que sea suplemento nutricional quiere decir que realmente sea un suplemento nutricional, porque esto no es suplemento nutricional. Esto es hormonas. Y si uno tiene un exceso de estas hormonas, créanme que pueden tener complicaciones cardiovasculares, que son los efectos más esperados, y eso no va a ser bueno. Además de que va a ser expulsado porque hay formas de uno medir estos niveles. Y está otra que es menos conocida, pero se las menciono solamente para su conocimiento general, que es la tetrahidrogestrinol. Entonces, fíjense que nos puede dar un angioedema, sobre todo aquellos andrógenos 17 alfa alquilado. ¿Ok? El angioedema es una condición bastante grave porque si no se actúa de inmediato la persona puede fallecer y también me puede dar unas alteraciones discrasias sanguíneas como autoinmunes o PTI, que es la púrpura trombocitopénica idiopática. Entonces, el danazol se ha descrito. Por eso es que todos estos medicamentos tienen que ser orientados bajo supervisión médica. ¿Cuáles son los efectos, además de los que ya les mencioné? Por supuesto, le va a afectar la fertilidad, la eritrocitosis también va a verse afectada, hay ginecomastia, también puede darte un daño hepático muy importante y también me va a afectar los niveles plasmáticos de la HDL y aumenta los niveles plasmáticos de LDLC, que recuerden que esto les comenté que esta lipoproteína de baja densidad es sumamente aterogénica y hoy en día se piensa que ella es la responsable de todos los eventos cardiovasculares. Ahora vamos a hablar de los antiandrógenos, es decir, aquellas sustancias que me van a ayudar a disminuir mis niveles de andrógenos cuando los tengo elevados. El capítulo anterior habíamos hablado de los andrógenos y que es la hormona, la testosterona. Entonces, dentro de los antiandrógenos tenemos a los inhibidores de la secreción de testosterona, que son los análogos GnRH. Ellos tienen una regulación negativa sobre el receptor del GnRH, por lo tanto, se libera el GnRH, pero no se une a su receptor. Tenemos importante porque estos fármacos antimicóticos como el ketoconazol va a inhibir a lo que es el citocromo YP y esto me va a bloquear la síntesis de las hormonas esteroideas como la testosterona y el cortisol y también me puede producir un síndrome de hipersensibilidad y hepatotoxicidad. Y no se usan para inhibir la secreción de testosterona. Después tenemos unos que me van a inhibir ya no la secreción de la testosterona, sino más bien los inhibidores de la acción de los andrógenos. Entonces, dentro de este grupo vamos a tener a los antagonistas del receptor de andrógeno, recordemos el receptor que está allí. Dentro de estos que me van a inhibir esa acción de los andrógenos, ahí tenemos la flutamida, bicalutamida, la nilutamida y la enzalutamida. Entonces, los más conocidos son los primeros dos, flutamida y bicalutamida. Eh,
aquí tenemos que lo que ha demostrado los estudios clínicos es que existe una eficacia limitada cuando se usan solos porque el aumento de la secreción de la hormona luteinizante estimula las concentraciones séricas de testosterona más elevadas. Entonces, nunca se deben utilizar solos, sino en combinación. Se deben utilizar junto con un análogo GnRH en el tratamiento del cáncer prostático metastásico, ya que van a bloquear la acción de los andrógenos suprarrenales y que no son inhibidos por los análogos de GnRH. Y también, por lo menos la flutamida, que he tenido también más experiencia con ella, se ha usado para tratar lo que es el hirsutismo en mujeres. Pero también hay que estar pendiente de la parte hepática porque como es hepatotóxico hay que tener mucha precaución. ¿Ok? Entonces, más allá, estas hormonas hay que saberlos o estas sustancias hay que saberlas utilizar. Después continuamos con los antagonistas receptor de andrógenos. Entonces aquí tenemos también la espironolactona, que sabemos que él es un inhibidor de la aldosterona y es un inhibidor débil del receptor de andrógeno. Y el efecto más común de la espironolactona es precisamente la ginecomastia. Ese es el efecto secundario más común. Entonces, si ustedes a una persona o a una paciente se le indica espironolactona, ustedes le tienen que explicar que probablemente le puede dar ginecomastia. Recuerden lo que les dije. Uno debe saber cuáles son los efectos secundarios más comunes de los medicamentos que uno indica, porque uno debe indicarle eso al paciente. Después tenemos, fíjense que tenemos el acetato de ciproterona, que él se considera como un antiandrógeno débil, ¿verdad? Porque se une de forma bastante débil al receptor de andrógenos y no está relativamente menos eficaz que el anterior para el hirsutismo y hasta la fecha no ha sido aprobado por la FDA. Después tenemos los inhibidores de la alfa-5 reductasa. Entonces aquí tenemos la finasterida y la dutasterida. Ellos van básicamente a bloquear la conversión de la testosterona a dihidrotestosterona y recordemos los beneficios que tiene eso a nivel durante la pubertad, especialmente recuerden los genitales externos masculinos. También se utilizan mucho para el tratamiento de la hiperplasia prostática benigna. Disminuyen las concentraciones séricas y prostáticas de dihidrotestosterona, disminuye el volumen prostático y aumenta el índice de flujo urinario. Entonces, por eso es que los inhibidores de las 5-alfa reductasas se utilizan mucho en lo que es en la hiperplasia prostática benigna o el crecimiento prostático benigno. ¿Cuál es el efecto secundario del más importante? Como les dije, tenemos que es la impotencia, ginecomastia y también la finasterida está aprobada para el uso del tratamiento en la calvicie en el hombre. ¿Ok? Entonces, y es eficaz también en el tratamiento del hirsutismo. Ya. Ya. Entonces, ay, ya vaya, esto se me quedó acá bloqueado. Ya. Ok. Entonces, fíjense que acá vamos a hablar un poquito sobre lo que es el tratamiento de la disfunción eréctil. La disfunción eréctil ocurre gracias a la presencia de la acción de la fosfodiesterasa 5. O sea, recuerden que para que el pene pueda tener su función eréctil, debe garantizarle los niveles de circulación, debe garantizarle un flujo máximo, ¿verdad? Y cuando hay alteración de la erección, pues efectivamente esto se ve afectado porque este flujo va a disminuir. Entonces, fíjense cómo, por un lado, tenemos acá este grupo de medicamentos que es el sildenafil, el vardenafil, tadalafil y avanafil.
los más comunes son el sildenafil, que es muy conocido, y el tadalafil, que este era de Pfizer. ¿Ok? Entonces, ¿qué me hacen ellos? Ellos me van a inhibir la fosfodiesterasa 5 y me van a aumentar la 5'-GMP cíclico, y esto me va a ayudar a que haya una hiperpolización de la membrana, relajación del músculo liso, y me ayuda a aumentar la circulación a nivel del cuerpo cavernoso. Y eso me ayuda a mantener lo que es la erección. Por otro lado, tenemos hay unos estimulantes, unos estímulos que me van a ayudar a mantener a través de la óxido nítrico sintetasa, que son estimuladores. Ese óxido nítrico atraviesa dentro de la célula musculovisceral, me va a estimular una proteína G estimuladora, me aumenta los niveles de GMP, y a través de la proteína quinasa G me va a producir estos mismos mecanismos. Entonces, fíjense que si utilizo inhibidores de la fosfodiesterasa 5 o utilizo estimulantes de la oxígeno sintetasa, voy a obtener el mismo efecto. Pero lo que más se han usado y lo que yo he usado en mi práctica clínica es los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, como es el sildenafil y el tadalafil. Y aquí esto, desde el punto de vista de la farmacología, que es importante saber cuáles son estas propiedades farmacocinéticas de la fosfodiesterasa 5. Entonces, fíjense cómo aquí tenemos el tiempo de vida media plasmática. Fíjense que sildenafil y vardenafil son muy parecidos, mientras que el tadalafil y el avanafil, el que más tiene es el tadalafil. Por otro lado, fíjense cómo la biodisponibilidad va, más o menos el porcentaje va desde 40 hasta 70, perdón. El inicio de acción es relativamente rápido, entre 30 a 1 hora. Sin embargo, el tadalafil tarda más o menos como 2 horas en tener el inicio de acción. Y fíjense que el tiempo hasta la concentración plasmática máxima es muy parecido, excepto el de tadalafil, que son 120 minutos. Y fíjense cómo de todos ellos el que tiene una duración máxima de acción es el tadalafil. También hemos visto que ellos tienen otros efectos sobre otra fosfodiesterasa, porque no solamente está la 5, también está la 6 y está la 4. La 4 tiene que ver con la fibrosis pulmonar. Entonces, fíjense cómo acá los dos primeros, sildenafil y vardenafil, tienen efectos sobre la fosfodiesterasa 6, no así los últimos dos. Y cuando vemos quienes se ven afectados por eh, ingerirlos juntos con la comida, fíjense que todos menos el tadalafil. O sea, el tadalafil se puede dar con o sin cercana a la alimentación. Después, aquí tenemos el resumen de lo que son los andrógenos, los inhibidores de la fosfodiesterasa 5. Fíjense que tenemos los ésteres testosteronas. Su eficacia puede ser por semanas o meses y tienen mucha amplitud en las concentraciones séricas. Dentro de los ésteres testosterona tenemos el enantato de testosterona y el cipionato de testosterona. Y básicamente el uso terapéutico es para el tratamiento del hipogonadismo masculino. Ellos pueden venir en inyección. Esta inyección se debe administrar de forma intramuscular 1 a 2 semanas. ¿Ok? Y es efectivo para mantener la virilización, es decir, aquellos pacientes que tienen un déficit de testosterona y que sus genitales externos no hayan pasado por ese proceso de virilización completa, esto podría ser una alteración, una alternativa.
Después, fíjense que como varían las fluctuaciones de sus concentraciones séricas, por supuesto, va a afectar todo lo que es la energía, el estado del ánimo y la libido. Por otro lado, tenemos también que se debe, después de eso, perdón, tenemos el undecanoato de testosterona. Este se utiliza también para el tratamiento del hipogonadismo masculino. Y fíjense que este viene como también en inyección. Esta se debe también inyectar de forma intramuscular y profunda, ¿sí? Y se debe pues observar durante 30 minutos después de la inyección porque podría producir o una reacción anafiláctica o un microembolismo pulmonar. Y fíjense que este se inyecta cada 10 semanas, o sea, cada 10 semanas, serían cada 2 meses y medio, pues se colocaría un decanoato de testosterona. Luego tenemos un decanato de testosterona pero de administración oral, pero este no está aprobado en Estados Unidos. Y también se usa para el hipogonadismo masculino y se puede tomar de 2 a 3 veces al día con la comida y se absorbe a nivel de los linfáticos. Después tenemos acá los que son los parches transdérmicos de testosterona. También se utilizan para el hipogonadismo masculino y claro, se usa sin interrupción y se cambia una vez al día y efectivamente el efecto secundario aquí más común es como están en la piel, puede darme una erupción cutánea, como una reacción alérgica donde se coloca. Y después tenemos los geles, ¿verdad? Que estos geles, también se han visto, estos geles de testosterona, también tienen la indicación para hipogonadismo masculino, se aplica una sola vez, pero acuérdense que, y tienen la concentración sérica de testosterona relativamente constante, pero recuerden que de eso tenemos dos concentraciones, que uno es de 100 microgramos y otro es de 50. Acá tenemos otros que son los andrógenos 17 alfa alquilados. Estos son el danazol, estaноsolol, ¿ok? Pero este segundo no es comercializado en Estados Unidos. Sin embargo, el más conocido de ellos es el danazol. Esto hay tratamiento para la anemia hemolítica, para la endometriosis, que estos son cuadros que sufren las mujeres en algún momento, y también para la condición fibroquística de la mama. Pero recordemos que el danazol tiene bastante riesgo de hepatotoxicidad. Entonces hay que, antes de utilizar o indicar cualquiera de estos medicamentos, es bueno saber el estado previo hepático de las personas y si ha habido antecedentes de algún proceso hepático anterior, es mejor no usarlo. Después tenemos los análogos de GnRH. Aquí tenemos estos que están acá. Los que más hemos utilizado nosotros es la leuprolida y la goserelina. Los otros de verdad que nunca los llegué a ver. Y aquí están todos sus usos terapéuticos, todas sus indicaciones. Esto tiene que administrarse de forma parenteral y ella lo que va a hacer, como buen análogo de GnRH, va a suprimir la secreción de la hormona luteinizante. Y claro, y causa un hipogonadismo profundo porque está en la parte de arriba, en ese eje hipotálamo está actuando ella. Después tenemos los antagonistas del receptor de andrógenos, que aquí tenemos a la flutamida y a la bicalutamida. Estos son los que se utilizan mucho en el tratamiento coadyuvante del cáncer de próstata cuando hay MT y ellos deben ser utilizados en conjuntos con el GnRH. Y después tenemos los inhibidores de la alfa 5 reductasa, que aquí tenemos la finasteride y el dulasterida, y tenemos todo para lo que es el tratamiento para la hiperplasia prostática benigna y la finasterida está aprobado para lo que es la alopecia. Y bueno,
Ya sabemos que el efecto clínico es que va a reducir el tamaño de la próstata y también va a disminuir la producción de la dihidrotestosterona y también pues la dulasterida se comercializa como una combinación en dosis fija con la tamsulosina, que ellos son para el tratamiento de cáncer, perdón, para el tratamiento de hiperplasia prostática benigna. Esto acá, aquí este se repitió y vamos a ahora ver los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 como el sildenafil, vardenafil, tadalafil. Tenemos que su indicación es para la disfunción eréctil masculina y también ellos originalmente se evaluaron y se estudiaron, era para la hipertensión arterial pulmonar, lo que era el sildenafil y el tadalafil. Y haciendo los estudios para hipertensión arterial pulmonar, ahí se dieron cuenta que ellos podrían ser utilizados en este segundo uso, que es la disfunción eréctil. Pero ellos su indicación original o primaria, cuando se hicieron los estudios clínicos controlados, era para hipertensión arterial pulmonar. Y por supuesto, hay que tener cuidado, está contraindicado en pacientes que usen vasodilatadores con nitrito porque puede producir vasodilatación bastante alta, ¿verdad? Ellos tienen efectos secundarios como dolor de cabeza, sofocos, visión también azul verdosa y aquella erección que dure más de 4 horas requiere, por supuesto, atención médica. Entonces acá tenemos algunos de los algunas marcas, algunos de estos fármacos para la disfunción eréctil. Aquí tenemos el tada- Tadalafilo, aquí tenemos otro que este era de Sandoz, este es Calox, el Cialis, que era muy conocido, bueno, y este es el famoso conocido, el Viagra, como la pastillita azul, porque fíjense que era de color azul. Ya. Y con eso hemos visto lo que son las hormonas sexuales masculinas. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, como siempre? No sé si Por lo quieren visto, comentar algo, si quieren comentar algo, si quieren decir algo, les llama la atención algo, no sé, cualquier cosa. Eh, ya. todo claro. Voy a dejar de compartir para poder ver. Enciendan por favor sus cámaras para poder verlos a toditos, a todos para ver, porque ya esta es nuestra última clase por este año. Así que